Ya me cachó. Amigos, saludos, estamos con un nuevo video. Por ahí me hacen la consulta, me dejaron la pregunta que por qué la canaria no embucha los pollos y los deja morir. Pues bien, ahí me hicieron otra consulta también de que por qué la canaria entró 4 veces en celo, puso y no sacó ninguno, que a qué se debe. Amigo, te recomiendo que veas los videos que acabo de subir hace poquito. Allí explicaba que el problema por lo general es el macho. Tienes un macho que no está pisando a la hembra. Puede ser que esté mudando, no esté entrando bien en temporada o esté enfermo y es por eso que no te sacan pollos. Lo que vas a hacer es cambiar el macho y si aún así sigue sin sacar la hembra, entonces el problema es de la hembra y se va a descartar para la temporada, no te va a servir. Pero por lo general se soluciona cambiando el macho. Regresando al tema de por qué la canaria no embucha a los pollos y los deja morir, que qué se puede hacer, no va a haber de otra más que tú vas a ser la única o el único que le tiene que dar de comer a esos pollos. Si quieres que se te logren, no va a haber otro camino, no te vas a salvar. A esto es lo que conlleva criar canarios, el trabajo que nos llevamos ahora sí que en la temporada, más cuando en este caso no les da de comer, es lo que puede pasar, que nosotros tengamos que alimentar a los pollos de 3 a 4 veces al día, incluso 5, si se puede más, mejor. Entonces, no hay otro motivo más que tú le vas a tener que ayudar. Causas, pueden haber bastantes. Entonces, te voy a dar las más comunes, que van a ser 2 o 3 causas, ¿vale? Una de las causas más comunes por la que las hembras no le dan de comer a los pollos es que sean primerizas. Lo vengo diciendo en los videos. Las hembras primerizas traen a veces muchos problemas, muchas mañas que se forman desde que inician su primera temporada. Porque son aves que, como bien lo dije, son primerizas y no saben nada de lo que es la temporada de cría. Entonces siempre se recomienda y siempre voy a recomendar poner una hembra primeriza con un macho ya de tiempo, o sea que ya lo hayas usado para criar, ¿vale? Porque por lo general cuando la hembra no les da de comer, el macho, cuando sale la hembra, el macho sube y él los alimenta. No vas a tener ese problema. Pero si los dos son primerizos o la pareja no se formó bien, el macho no les va a dar de comer y tú vas a ser o él que le tiene que dar, ¿vale? Entonces, la primera causa es porque es primeriza la hembra. La segunda causa es porque los pollos están enfermos, ¿vale? No sé cómo las pajaritas se dan cuenta de eso. Por ahí hace mucho tiempo leí, ahora sí que fue una experiencia y también como un informe más o menos de un estudio que se hizo en las pajaritas y al parecer las canarias se dan cuenta cuando los pollos abren el pico por el color que tienen en la garganta, en la piel. Si es pálido, denota un pollo enfermo. Si es rojito, rosadito, quiere decir que el pollo está sano. Entonces, es por eso que las hembras, supongo yo, después de lo que leí, es como se dan cuenta si los pollos están sanos o están enfermos. En otro también recuerdo que leí que es por el tono de la piel. Un pollo sano se ve rosita y un pollo enfermo se ve amarillento. Entonces no sé cuál sea el motivo, amigos, pero realmente las hembras se dan cuenta cuando los pollos están enfermos. Por ejemplo, cuando ustedes vean que no les da de comer, revisen de inmediato a los pollos sin que les dé miedo, tomen el nido, saquen a los pollos y revisen el abdomen. Por lo general, la mayoría de pollos que está así que no les dan de comer es porque tiene punto negro, ¿vale?
Entonces yo checaría eso, checaría el vientre del pollo, a ver si tiene algún puntito negro que se le vea como un lunar. Si tú ves como un lunar en el abdomen, por lo general está de aquel lado, ahora sí que de este de acá. Ahí es donde tienen el puntito, a la altura de donde empiezan las costillitas, a esa altura tienen el punto. Y si es así, no te va a quedar nada más que alimentarlos tú misma, darles vitamina, algún antibiótico, como es el Enrox, que es la erofloxacina al 10%. Por ahí un amigo me comentaba eso, que él también da la Ero y que le ha ayudado mucho, se la han salvado. En ocasiones se salvan todos, en ocasiones pierdes uno o dos, o en ocasiones salvas uno. En eso del punto negro no se sabe, amigos, pero todo está en la constancia, en que tú les des alimento y no los dejes caer. Si tú los estás alimentando continuamente, les das su vitamina, el antibiótico, ten por seguridad que uno o dos se te van a salvar, si no es que todos, ¿vale? Pero si tú los dejas caer, olvídate, se te van a morir. Entonces ese tipo de hembras por lo general se descartan y se sacan del aviario, porque lo único que te va a generar son problemas. Muchos lo que hacen es ocupar a esas hembras como nodrizas. Las dejan que pongan, retiran los huevos y agarran los huevos de otra y se los ponen y sin problema los cría, o los pollos los crían, ¿vale? Pero de ahí en fuera, pues es la única solución que te puedo dar, ¿vale? Que alimentes con jeringa, prepara una papilla para pichoncitos y no hay más que embuchar uno mismo. Les dejo el video, amigos, que estén bien. Recuerden suscribirse a mi canal, compartan mi video, apóyenme de esta manera y se los voy a agradecer muchísimo, ¿vale? Que estén bien, bye. Si tienen alguna duda, comentario, un saludo, lo que quieran dejarme, lo pueden hacer aquí en los comentarios y yo con gusto les respondo, ya sea por video o por preguntas. Si lo merece, el tema es largo o se tiene que explicar bien, se los contesto en video, amigos, vale, estamos pendientes, les dejo el video, que estén bien y ahí estamos, hasta el otro video, bye.